Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender este llamado para este curso. Yo les voy a hablar sobre el historial eruptivo de los siguientes volcanes: Ceboruco, el Chichón, Cocotitlán, Tres Vírgenes y el campo volcánico Chichinautzin. El orden que ustedes ven ahí no lo voy a seguir por algunas razones, no tanto de importancia, pero sí de relevancia, sobre todo en cuestiones del riesgo y la exposición que representan algunas de estas estructuras volcánicas. Entonces, pero vamos a tocar todos los volcanes. Como ustedes saben, México es una tierra de volcanes. Esto ya lo han referido mis compañeros en las sesiones anteriores. Este dato de Macías del 2023, donde nos indica que en México hay cerca de 8,000 volcanes. Gran parte de este volcanismo se ubica en la faja volcánica transmexicana, que corre de este a oeste y divide casi a nuestro país a la mitad. Sin embargo, hay volcanes que no están en esta región, como son dos que vamos a ver aquí, que es el volcán Tres Vírgenes en la zona media de nuestra península de Baja California, y el volcán El Chichón en el estado del sureste de Chiapas. Este vulcanismo de la faja volcánica transmexicana pues se genera por la interacción entre las placas norteamericanas, lo vemos en la figura de la izquierda, y la placa de Cocos que está en la zona sur. Esta placa de Cocos pues se introduce por abajo de la placa norteamericana, y en el contacto entre las dos a una cierta profundidad, en esta imagen de la izquierda se indica ahí una profundidad alrededor entre 90 a 100 kilómetros, se produce una fusión de esas dos placas, de esas dos rocas, de esos dos macizos de roca, permítanme decirlo así. Esa fusión genera un magmatismo que eventualmente por un contraste de densidades trata de subir y ascender y buscar zonas de debilidad, que esas zonas de debilidad, ¿cuáles son? Los centros eruptivos, es decir, nuestros volcanes activos de esta faja volcánica transmexicana. Los volcanes de los cuales vamos a hablar: el Tres Vírgenes, como refería, situado en la parte norte del estado de Baja California Sur, cuya última erupción fue alrededor de 1746. El Ceboruco, ubicado en el estado mexicano del occidente de Nayarit, última erupción 1871. El volcán Jocotitlán, cuya última erupción fue alrededor del año 1260, ubicado en el estado de México, en la parte central de esa faja volcánica transmexicana. Aquí refiero el Xitle, que en realidad es el campo que pertenece al campo volcánico del Chichinautzin y que está en la parte sur de la Ciudad de México. Y finalmente el Chichón, en el estado mexicano de Chiapas, cuya última erupción relevante fue en el año 1982, su erupción, por cierto, catastrófica.
Vamos a empezar con el volcán Tres Vírgenes. En realidad no es un único volcán, de hecho se trata de un campo volcánico Las Tres Vírgenes. Aquí lo voy a reducir al CBLTV. El cual está ubicado en la margen oriental de la porción noroeste del estado de Baja California Sur, en el municipio de Mulegé, con dos poblaciones muy importantes. El puerto de Santa Rosalía, que si logran ver el mouse y si no en la imagen en blanco en medio, es un puerto el más relevante de esa región. Y como zona natural protegida, la reserva de los lagos oasis de las lagunas de San Ignacio, que se encuentran a 36 kilómetros al sur de este campo volcánico. Entre las coordenadas que ustedes pueden ver ahí, y todo el campo se ubica dentro de la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Este complejo se encuentra en un área tectónicamente activa y existen múltiples manifestaciones termales. Las principales estructuras volcánicas de este campo son, lo vamos a ver en el mapa que está en medio, en colores, con el número 6, la caldera de la Reforma, con el número 5, la caldera del Aguajito, y el sistema que se compone de 3 volcanes, que es el Viejo, que sería el círculo 4, el Azufre en el círculo 3 y la Virgen en el círculo 2. Y finalmente aquí les indico en área roja lo que se llama el campo geotérmico de la Virgen, muy importante para la región, dado que es uno de los principales productores de energía y que dota de energía eléctrica a amplias zonas de la región. Y pues en un momento dado se encontraría expuesto como forma parte de la zona de exposición a la actividad de este campo volcánico. Vamos a empezar a desmenuzar lo que es principalmente las 3 estructuras, el Viejo, el Azufre y la Virgen. Este volcán, el Viejo, el cual es el que se encuentra más hacia el norte, que les indico aquí, se formó hace aproximadamente 0.3 millones de años y consistió en la destrucción de múltiples domos y lavas dacíticas y andesíticas. ¿Cómo culmina la actividad de este volcán el Viejo? Con un colapso de sector, principalmente el sector norte, y nos genera una avalancha de escombros. Posteriormente, la actividad empieza a migrar hacia el sur-suroeste y nos forma el aparato volcánico que se denomina el azufre, el cual está en esta zona media y que de hecho es la mayor cumbre de las 3, el volcán el azufre. Este volcán el azufre tuvo actividad menor y formando algunos flujos de lava, pero finalmente cesa la actividad, pero ahí permanece el aparato volcánico. Esta actividad de esta zona del Tres Vírgenes continúa su migración hacia el sur y forma ahora lo que se conoce el volcán La Virgen, que es la estructura activa de esos 3 aparatos volcánicos. Inició con la formación de domos y lavas basáltico-andesíticas, adacitas y continúa activo hasta la fecha. Sus últimas erupciones fueron registradas en los años 1746 y 1857, de acuerdo a los autores que ustedes pueden ver ahí. Esta es una escena, la figura de las 7 de la derecha abajo, del volcán La Virgen. Y podemos ver al frente estas especies de rocas negras, que es la última actividad relevante de 1746, que es un flujo de lava al sur oeste. Si ustedes van en la carretera, en esta imagen de la derecha arriba, que va desde el puerto de Santa Rosalía hacia el oeste, esta es la carretera, van a atravesar ese flujo de lava y van a ver esas rocas de color y en tono negro. Un poco desmenuzando esa actividad de esos 3 volcanes, aquí pueden ver una figura del suroeste al noreste,
Vemos el volcán El Viejo, que es ya los restos que quedan como un domo dacítico, y algunos de sus remanentes, que son algunos de estos flujos de lava hacia el lado eh, noreste, principalmente, y que vemos en este mapa que tenemos en planta, aquí el volcán El Viejo, que es restos de ese domo dacítico. Enseguida tenemos el volcán El Azufre, que es un domo central dacítico, el cual generó flujos y bloques de ceniza hacia este sector del volcán y que vemos en planta manifestado con esta zona en color rosa. Finalmente el volcán La Virgen, el estratovolcán, con un cono central andesítico, tiene algunas formaciones hacia el sur, manifestadas por conos de escoria y algunos domos que vemos en esta figura de abajo, y marcados por la flecha en naranja. Del lado izquierdo en su mapa geológico vemos los depósitos de flujos que se han formado en este volcán. Y si ven ustedes en el mapa geológico de la izquierda hasta abajo, una zona marcada con color como rojo y entre rojo y casi un rojo encendido, ese sería el último depósito del flujo de lava de 1746. Nos vamos a concentrar en el volcán La Virgen, dado que es el volcán que se encuentra y que se considera activo de estos que acabo de referir. Última gran erupción, antes de esa de 1746, ocurrió hace 6.500 años. ¿Y qué produjo esa erupción? Es una erupción tipo pliniana, como ya se lo describieron en las secciones anteriores. Existen estudios que nos revelan que probablemente produjo una columna eruptiva de alrededor de 18 kilómetros. Esos productos que arrojó esa erupción se dirigieron principalmente hacia el sur-oeste y nos pueden generar la imagen que tienen ustedes al centro. Esa es una imagen de los depósitos de tefras y de productos piroclásticos que produjo esa erupción de 6.500 años. Si pueden ver en esa imagen de en medio, hay una especie de cuadrito en blanco. Ese cuadrito tiene una sección de 20 centímetros. Entonces pueden ustedes ver que ese depósito es de alrededor de 1 o 2 metros. En la imagen de abajo pueden ver una serie de figuras concéntricas. El centro de emisión de esa erupción de la Virgen se considera que está en esta estrella, y esta es una curva de isopacas. Isopacas son curvas de isoespesor que nos indican cuáles serían los espesores estimados para esa erupción de 6.500 años. Entonces, de acuerdo a la escala que ustedes ven en esa imagen de abajo, ven la barrita de 5 kilómetros y tenemos que alrededor entre 15 a 20 kilómetros teníamos espesores de alrededor de 1 metro. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque esto nos indica de qué es capaz de hacer este volcán. 6.500 es una erupción histórica. Y tenemos del lado derecho lo que son lo que es el mapa de peligros preliminar para este volcán La Virgen. Entonces tenemos aquí en estrella el último centro de emisión. Tenemos la dirección preferencial de los vientos para la región que irían hacia el noreste y hacia el suroeste. Entonces, si ocurriera un evento semejante a ese de 6.500 años, la dispersión de esos productos serían en esas direcciones, porque hay que recordar, como ya se lo refirieron en sesiones anteriores, que cuando los productos de una erupción inyectan a la atmósfera y posteriormente a capas superiores, son direccionados preferentemente por dónde son los vientos preferenciales para la región. Entonces, en este círculo principal serían las áreas afectadas por esas cenizas, principalmente en las zonas proximales hacia ese volcán. Tenemos enachurado en diagonal lo que serían las zonas probables de depósito de lajar o de inundación por lajar o flujos de lodo. Y en zonas, en el mapa de abajo de la derecha, estas zonas pequeñas, lo que serían depósitos probables de colapso de sector o de deslizamientos
de esta misma zona del volcán La Virgen. En Achurado, acá abajo, las áreas de depositación de lajar, lo que les acaba de referir. Importante, las vías de comunicación, que serían estas que están aquí, las que referí hace un momento para la principal vía de comunicación, que es la ruta número 1, si no mal recuerdo, que es la carretera 1, perdón, que iría de Santa Rosalía hacia hacia el oeste de la zona de las Baja Californias. Entonces, ¿cuál es la actividad actual para este volcán? Aquí tenemos del lado izquierdo lo que son los mapas epicentrales de los sismos que ocurren en la región, esos circulitos en rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay actividad sísmica ocurriendo de manera persistente, aunque no de gran magnitud. Este es un mapa de Lorenzo Pulido del 2013. Se ha interpretado como que muchos de esa actividad sísmica está relacionada con la tectónica de la región, que es este mapa de abajo de la izquierda. Aquí están las fallas. Y muy importante, algunos de estos sismos estarían asociados con la actividad de la extracción en lo que es la producción de la energía eléctrica, dado que como ahí hay una central geotermoeléctrica, mucha de esa actividad sísmica pues es inducida por esa extracción de fluidos para producir electricidad de esta central geotermoeléctrica. En términos de la exposición, si nosotros trazamos un radio de 30 kilómetros en ese centro eruptivo que es la Virgen, tendríamos, de acuerdo al portal del Atlas Nacional de Riesgos, alrededor de 1,000 viviendas expuestas, 3,300 personas, 4 escuelas y una presa, y principalmente esta central geotermoeléctrica. Aparentemente no es una gran exposición, pero sí, finalmente nosotros tenemos que tomarlos en cuenta. Aquí les pongo una imagen de en medio abajo, simplemente un embotellamiento en esa ruta número 1, vean lo que nos produce. No se imaginen, pues si tenemos una actividad eruptiva en la región. El siguiente volcán del cual vamos a hablar es el volcán Jocotitlán. Las culturas prehispánicas de la región le asumieron ese nombre, cuyo nombre indígena es el Jocotepetl, que significa lugar de jocotes. Este volcán se ubica igual en la faja volcánica transmexicana, casi al centro, a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Toluca y a 75 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Pongo algo muy importante, la población circundante lo conoce como Cerro Jocotitlán. Es muy importante que esto referirlos porque en términos de actividad volcánica, muchas de las personas, dado que no hay una memoria histórica, a los volcanes se les tiende a conocer como cerros. Entonces, esa memoria histórica se pierde y ya no se les conoce como volcanes. De acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, en un radio de 30 kilómetros, existen en exposición cerca de 600,000 habitantes. Entonces, algunos centros poblacionales importantes, aparte de Toluca y la Ciudad de México, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Temascalcingo, Talpujahua, El Oro, etcétera. Las culturas de la región, como acababa de referir, principalmente de Mazahuas y Otomíes, existían o tenían una convivencia muy cercana, como lo sabemos, con los cerros y con los volcanes, principalmente si se encontraban cerca de las regiones. Aquí tenemos en glifos la representación del Jocotitlán y su manantial del lado izquierdo, en esta imagen. Generalmente, como ustedes saben, los glifos asocian a los volcanes con estas figuras, especie como de cestos puestos de cabeza. Los mazahuas y otomíes le asumían a una especie de deidad para el Jocotitlán, le llamaban el señor de Jocotitlán. Aquí tenían su glifo y nuevamente con un glifo asociado con el volcanismo. Aquí se ubica nuevamente el volcán, pero ya sobre la faja volcánica transmexicana, en la parte central y cargado un poco hacia el oriente de la misma. Es importante referirles la tectónica de la región,
circundante al volcán Jocotitlán. Aquí lo tenemos, ese circulito en gris en la parte central. ¿Qué tenemos importante en la región? Tenemos eh, muy importante la falla Acambay y el Graben de Acambay, que nos produjo allá en 1912 un sismo de magnitud 6.9. Aquí tenemos una imagen y muy importante recordar que no se olvide que existe actividad sísmica en esa región. Tenemos la falla Acambay, como la acaba de referir, la falla Venta de Bravo, aquí está marcada con VBF, falla Pastores, que estaría acá abajo, algunas de ellas son fallas normales, y indico en este mapa lo que son estos círculos en gris, que es la actividad sísmica de la región. Entonces, es una región sísmica y volcánica muy importante para la zona del Estado de México y de la parte norte del Valle de México. El volcán Jocotitlán es un estratovolcán andesítico dacítico. Está compuesto por rocas del Holoceno. Holoceno quiere decir que son actividad histórica. Entonces aquí tenemos el mapa geológico. Tenemos en morado lo que son depósitos de avalancha y de algunas con brechas. Tenemos en zonas estas del sur, que son estas como achuradas, que son flujos de lava del Jocotitlán medio. Algunas zonas con domos, que están en la cima principalmente, y muy importante, algunos depósitos de lajar que están principalmente hacia el norte del volcán Jocotitlán. ¿De qué es capaz de hacer este volcán? Última gran erupción, de acuerdo a CIBE y otros colaboradores del 92, una erupción de hace 9.600 años. Aquí tenemos del lado izquierdo el mapa, aquí al centro, donde se ubica la actual cima del volcán Cojotitlán, que produjo ese volcán hace 9.600 años. Producto de esa actividad hubo un colapso de sector y nos generó una avalancha, una avalancha de escombros, marcada con el mapa del lado izquierdo en esa zona en gris oscuro, asurada con ciertas líneas verticales. Esa avalancha de escombros generó una, una especie de pequeños como volcancitos o como decimas, que el nombre técnico en vulcanología se le conoce como hummocks. Del lado derecho los vemos marcados, esta especie de montículos. Es una gran cantidad hacia el norte. Esta figura está girada y algunos de esos montículos representativos los tenemos en medio, principalmente, por ejemplo, ese cerro, la Falda de la Luna, que tenía una altura de 205 metros. Esa gran erupción generó depósitos. Aquí tenemos en medio lo que se conoce como una columna estratigráfica. Ustedes los van a reconocer en el campo por estructuras que se les conoce como estructuras en rompecabezas, es decir, como si hubieran sido masa con un mazo literalmente eh, pues destruidas y generan esas estructuras en pedazos. Esta erupción es muy interesante porque existen evidencias que nos indican que probablemente ese gran colapso de sector existía un lago hacia el norte del volcán. Entonces, cuando ese depósito de avalancha empieza a descender y penetra sobre ese pequeño lago, generó una especie de, permítanme decirlo así, microtsunami, e inundó algunas de las zonas de esa zona norte de ese volcán, y se le conoce como un tsunami interior, es decir, no un tsunami. Generalmente nosotros los conocemos como asociados en los océanos, pero este fue un tsunami en el interior del continente. Entonces es un riesgo que pudiera eventualmente ocurrir en algunos otros volcanes y que tenemos que tener en consideración. ¿Qué es capaz también de hacer este volcán? No solo esa erupción de 9.600, esa es histórica y por eso me detuve en ella, pero también hace 20.000 años generó una erupción con un índice de explosividad volcánica de 5, la cual tenemos una imagen del lado derecho, uno de esos depósitos.
Pueden ver para escala y referencia a las personas. Aquí tenemos un depósito de Pómex, que se le conoce como Pómex Gris Blanca, y eso es capaz de hacer también este volcán. Generar columnas eruptivas, pues de varios, al menos 10 o 20 kilómetros. Y, por ejemplo, esta que vemos abajo es la isopaca de esa erupción, las curvas de isopacas. Entonces tenemos que alrededor de 20 kilómetros podemos tener depósitos de varios, 2 o 3 metros de espesor tranquilamente. ¿Cuál es la última actividad registrada? Fue en el año 1270 antes de hoy, de acuerdo con CIBE del 92, que produjo flujos y olaras piroclásticas y cenizas. ¿Qué es lo relevante de esa erupción? Y pongo estas dos imágenes de la izquierda. Ven ustedes que son las zonas de Tula. Ahí ven ustedes los atlantes de Tula. Y ven ustedes una barra donde les muestro los años en los que ocurrió esa erupción de 1270. Y perdón por haberlo puesto en inglés, pero aquí en el año 1179, de acuerdo a estudios arqueológicos, hay evidencias que allí ocurrió lo que fue la crisis o cuando la cultura tolteca y de la zona de estas ruinas arqueológicas de Tula, al parecer fueron mermadas. Entonces existe la hipótesis que la actividad del volcán Cocotitlán muy probablemente contribuyó para que hubiera un decremento en la actividad cultural de esta zona de Tula e Hidalgo. Entonces, van a ver ustedes que la interacción entre la actividad volcánica con las regiones prehispánicas de nuestra parte central ha sido persistente durante los últimos 5.000 años, al menos. Entonces, la interacción volcanes con zonas de actividad cultural y de asentamientos humanos es muy importante. De acuerdo a los indicadores municipales de peligro y exposición que se encuentran publicados en el Atlas Nacional de Riesgos, la región se encuentra como una zona de muy alta amenaza o muy alto índice de peligro volcánico, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Y de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, si marcamos como ponemos en el punto central el volcán Cocotitlán y marcamos un radio de 30 kilómetros, esto sería lo principal de exposición que encontraríamos ahí, a cerca de 217,000 personas, viviendas, cerca de 700,000 personas, 2,000 escuelas, 200 establecimientos de salud y al menos 100 supermercados, entre otras zonas expuestas. El siguiente volcán del cual les voy a hablar es el volcán Ceboruco, que se encuentra en el estado mexicano de Nayarit, al occidente de nuestro país. Es un estratovolcán de composición andesítico-dacítica. No solo se encuentra ahí el volcán Ceboruco, es una región con alta actividad volcánica, donde se encuentran el Ceboruco y al menos 28 estructuras monogenéticas y otros estratovolcanes. Se encuentra principalmente dentro de los municipios de Jala y de Aguacatlán. Sin embargo, se encuentran otros municipios importantes próximos como el Ixtlán del Río y algunos otros hacia el norte y muy próxima, cerca de 70 kilómetros, la capital del estado de Nayarit, que es la ciudad de Tepic. Entonces aquí tenemos un mapa de la región. Aquí en rojo está el volcán Ceboruco y con estos triangulitos en negro algunas de las zonas monogenéticas. Se encuentra el volcán Ceboruco dentro de lo que se conoce como el Graben Tepic, Zacualco. Eh, el Graben es una estructura en fosa con cuyos márgenes están delimitados por fallas normales a sus extremos derechos, derecho o izquierdo conforme sea el caso. Tiene una altitud aproximada de 2.280 metros sobre el nivel medio del mar, con esas coordenadas que ustedes pueden ver ahí. En medio arriba tienen una imagen del volcán vista desde la ciudad de Jala. Eso que ven en blanco son algunos invernaderos según refieren allí en la región, son invernaderos de cultivo de
de chile, si no mal recuerdo, y de jitomate. Su morfología incluye dos cráteres concéntricos en esta imagen de la izquierda. Los pueden ver con claridad. eh, los márgenes de esos cráteres concéntricos. Del lado derecho pueden ver el mapa geológico de la región. Pueden ver en azul lo que son las andesitas a las que me referiría, de los cuales está compuesto el volcán. Las zonas en café, las dacitas. Estas zonas de la derecha son rocas viejas de la Sierra Madre Oriental, inimbritas. Y acá en café, lo que son también inimbritas, pero ya del bloque Jalisco. Entonces, esta es la geología y algunos de los volcanes monogenéticos como este número 22 y algunos con nuestros números que están hacia el noreste del volcán Seboruco, que también son importantes. Un poco de la historia eruptiva del Seboruco. La edad más antigua para el edificio volcánico es de alrededor de 370.000 años, de acuerdo a Ferrari, en el 97. Entonces, esta se construyó con erupciones efusivas. Es muy importante decir que este volcán alcanzó en su, en su antigüedad, alcanzó cerca de 2.700 metros sobre el nivel medio del mar. Yo les acabo de referir que el actual altura es de alrededor de 2.300. Entonces, en esa región, el antiguo Seboruco empieza a crecer mediante esta actividad efusiva. Entonces, del lado izquierdo, ustedes pueden ver cómo alcanza esa altitud de 2.700 metros, un gran edificio volcánico, andesítico. Entonces, ese volcán antiguo, alrededor de hace 1.000 años, produce una gran erupción que destruye parte de la cima. Esa es una segunda etapa. Entonces se destruye y pierde parte de la cima. Sobre los restos de ese cráter que queda, se empiezan a generar una gran actividad efusiva, básicamente con flujos de lava, domos volcánicos que crecen en ese interior de ese segundo cráter interior, permítame decirlo así. Alguna serie de diques, estos diques son esa actividad intrusiva que puede penetrar hasta la superficie, y pues esa se dio hace 45.000 años antes de hoy, de acuerdo con Ferrés y Serión en el 2019. Es muy importante esa actividad pliniana de 1.000 años que se le conoce como la erupción de Jala. De acuerdo a los estudios realizados por Ferrés y Serión, nos dicen que tuvo un índice de explosión volcánica de 6. Ese es uno de los más altos. Se le conocería casi como una eh, actividad que estaría muy cerca de los mayores índices de explosividad, de acuerdo a este índice que internacionalmente alcanzaría hasta 8 o 9. Entonces ahí tenemos arriba una serie de imágenes de los depósitos de esa erupción de Pliniana Jala. Entonces aquí tenemos los depósitos de Pómex de caída en la imagen B y en la imagen C. Tenemos algunos oleadas piroclásticas en la imagen D que se abrían esta especie de rayas. Estas oleadas piroclásticas, pues como ustedes saben, son muy móviles y se producen a alta temperatura. Y también tendríamos restos de algunos depósitos de flujos piroclásticos. Lo vemos en la imagen F, que aquí en pequeñito, pero son depósitos de flujos piroclásticos. Abajo tenemos lo que son nuevamente las isopacas, pero para esta erupción pliniana Jala. Entonces, de acuerdo a la escala, si tenemos aquí el centro del volcán, podemos ver que esta erupción alrededor de 10 o 20 kilómetros tenemos tranquilamente depósitos de caída de hasta 1 metro. Y en las zonas muy próximas al volcán, pues depósitos de varios metros de espesor. Y 1.000 años, pues realmente pues es una edad
geológicamente es una edad muy cercana a nuestro tiempo actual. Posterior a esa erupción pliniana Jala, en ese cráter interior, el cráter más interior, pues se depositaron una gran cantidad de domos, flujos de lava, que se les conoce con estos nombres que ustedes ven ahí, los el domo 2X, los flujos copales, Guapan 1, 2, el norte, flujo Seboruco. Estos flujos probablemente se emplazaron entre 150 y 200 años posterior a la erupción de Jala, es decir, que estaríamos alrededor de los 800 o 750 años antes de hoy, con gran actividad en este volcán, en esa cima. Entonces, aquí del lado izquierdo pueden ver algunos de esos depósitos, de esos flujos de lava, los que refería Cuapan, el norte, Copales, etcétera. Y del lado derecho, algunos de esos domos en la cima. Aquí los tienen como eh, con los piroclásticos, inclusive en la zona, el domo del centro, el centro, aquí con estas figuras en colores, son algunas de esas estructuras dómicas que crecieron en el centro, posterior a la erupción de Jala. ¿Cuál es la última actividad o la más reciente en este volcán? Es la que ocurrió. Existen los registros de la fecha exacta en la que empezó esa actividad, que fue el 23 de febrero de 1870, y se prolongó hasta 1875, posiblemente no solo por un centro eruptivo. En la imagen de la derecha pueden ustedes ver una litografía elaborada por José María Velasco, pintor de volcanes. Entonces, al menos se reconocen 3 centros eruptivos en la cima del volcán. Entonces, ¿qué ocurrió en esta actividad? Inició con caída de cenizas, bloques balísticos y la emisión de algunos flujos piroclásticos de pequeño volumen. Posteriormente, se produjo un flujo de lava dacítico, el cual duró aproximadamente 2 años en actividad y alcanzó una longitud, es decir, recorrió una distancia de hasta 8 kilómetros desde el centro de emisión y principalmente se dirigió al suroeste del volcán. Se le asignó un BI, o un índice de explosividad volcánica de 3. Esta erupción culminó con esta imagen C que ven aquí, con la emisión de este pequeño domo de lava de alrededor de 30 metros de diámetro y unos 10 metros de altura, y produjo dos flujos de lava, este del que digo del suroeste, que es esta imagen que ven aquí al centro, allá abajo ya al centro. Ese flujo de lava, ustedes lo pueden ver en vivo, permítanme decirlo así. Si ustedes van en la carretera que va de Guadalajara a Tepic, lo pueden ver, o si ahí hay una vía del tren inclusive, si van ese recorrido lo pueden recorrer por varios kilómetros y son esas rocas en tono negro que pueden ver sin problema. También produjo un flujo al noroeste, un pequeño flujo en la cima, un flujo de lava que ustedes pueden ver aquí al centro de esta diapositiva. Muy importante la actividad monogenética de la región, no solo del Seboruco. Ustedes ya en sesiones anteriores saben o tienen conocimiento de lo que hablo cuando digo actividad de volcán monogenético. Se conocen varios centros eruptivos en la región. Aquí los tienen en nombres. Aquí está la ciudad de Jala, el volcán Seboruco está aquí arriba. Aquí está la ciudad de Jala en esta imagen de la derecha arriba. Y entonces están el Seboruquito, el Pedregoso, Pochotero, Pichancha, Balastre, etcétera. ¿Por qué son relevantes? Porque eh, tuvieron actividad entre 2.300 a 3.500 años antes del presente. Es decir, esa actividad histórica que probablemente pobladores de la región fueron presentes y dieron cuenta de ella. También ahí al suroeste tenemos este volcán, el volcán Molcajete. Lo tenemos en una imagen a la derecha de 9.200 años. Y es un volcán prominente en la región. En esta imagen abajo, a la derecha, tenemos la actividad monogenética al norte del Seboruco, que se caracteriza por algunos domos, pero también algunos conos de escoria y volcanes monogenéticos como el Molcajete, que tienen ustedes acá, pero que aquí se conocen como molcajetillos 1 y 2.
Entonces, como ven, en la región hay gran actividad volcánica y es muy importante. La Universidad Nacional, la UNAM, realizó ya el mapa de peligros para este volcán, para el Ceboruco. Aquí tenemos dos mapas. Del lado izquierdo, el mapa de peligro por flujo de lava, con un escenario de menor magnitud. En rojo, los flujos de las zonas afectadas probablemente por flujos de lava, el lado izquierdo. Y en zonas como color naranja, flujos de lava, pero en un escenario de magnitud intermedia. Del lado derecho, flujos y oradas piroclásticas en escenarios de magnitud intermedia y de mayor magnitud, pero con probabilidad menor. Aquí tenemos peligros por lahares. Del lado izquierdo, el volcán, pero son peligros para una magnitud intermedia en el cual se considera un volumen máximo para esos lahares de 5 millones de metros cúbicos. Y también esos estarían en naranja. Y para una mayor magnitud, pero un mayor máximo de volumen para esos lahares de 30 millones de metros cúbicos, se ven las zonas probablemente afectadas, pero ya en amarillo. Y como ven, es posible que tengan mayor alcance. Y del lado derecho tenemos para una magnitud intermedia de que se puedan producir en el volcán Ceboruco, pero para caídas de ceniza. Entonces tenemos en esta especie de amarillo un poco con más encendido, tendríamos las zonas probablemente afectadas por caídas de ceniza, oleadas y flujos piroclásticos en naranja y en anaranjado. Y también tenemos para lahares para 5 millones de metros cúbicos, pero para una magnitud intermedia. Finalmente, en respecto al mapa de peligros, tenemos del lado izquierdo muy importante las zonas de mayor probabilidad de ocurrencia, pero que tendrían menor magnitud. Para espesores de ceniza de alrededor de 1 centímetro, esta área en zona de rosa clara. Aquí ustedes pueden ver las poblaciones: Ixtlán de Río, Aguacatlán, Uceta, y tendríamos en rojo las áreas afectadas por el impacto de fragmentos balísticos. Estas son en círculo. Y para los flujos de lava también en rojo. Entonces, este mapa es muy importante porque son las áreas de mayor probabilidad en caso de actividad menor o intermedia para el volcán El Ceboruco. Y del lado derecho, áreas menos probables, es decir, pues serían menos probables de que ocurrieran, pero tendrían mayor magnitud. Es decir, sería menos probable de que ocurriera una afectación en estas áreas del lado derecho. Igualmente para caída de ceniza, para flujos y oleadas piroclásticas y para lahares. ¿Cuál es la actividad actual para este volcán? Principalmente actividad fumarólica. Aquí lo podemos ver en esta imagen del 2023, es en la pared del cráter interior. En este volcán hay actividad sísmica. Aquí tenemos un mapa de epicentros publicado por Núñez en el 2021. Esta es la actividad para el 2017. Este volcán tiene actividad sísmica. Si tenemos escenarios de exposición contemplados en el Atlas Nacional de Riesgos, yo trazo nuevamente en el centro del volcán un radio de 30 kilómetros, tendríamos alguna afectación o tendríamos una zona de exposición para 35,000 viviendas, 87,000 personas, 360 escuelas, 65 centros de salud y 51 supermercados. Siguiente volcán del cual vamos a tratar, el volcán El Chichón, el cual se ubica en el estado mexicano de Chiapas. Tiene una altitud de 1,100 metros en los municipios de Pichucalco, Chapultenango, Sunuapa, Oaxaca, Francisco León e Iztacomitán. Esta es una imagen actual de este volcán para el 2023. Aquí estaría el volcán en el estado mexicano de Chiapas. Este volcán fue identificado por estudios realizados por el geólogo Mullerien del Instituto de Geología de la UNAM allá en 1928. Fue el primero en identificar que este volcán se trataba de un volcán activo. Entonces, en 1933, pobladores de la región empezaron a sentir una serie de temblores, de sismos,
y lo manifestaron a la autoridad de la región. La autoridad de la región contactó a la universidad y envió al geólogo Mulleriet a hacer un estudio y por primera vez en aquellos años identificó que este era un volcán activo y la IAPSEI, que es el organismo de vulcanología a nivel internacional de la UNESCO, publicó a través de Moser en 1982 e incorporó al volcán El Chichón como el volcán activo. Aquí tenemos imágenes del volcán El Chichón antes de su erupción de 1983. Ustedes pueden ver aquí un cerro en medio que parece un chichón, de ahí la acepción para el nombre que lleva este volcán. Entonces, esto que ven aquí es un domo volcánico que existía en la zona del Chichón antes de la erupción del 82. Entonces, el volcán está enclavado en lo que se conoce como el arco volcánico chapaneco, CBA, aquí en la imagen de la izquierda. Entonces, está disgregado del eje volcánico mexicano y disgregado del cinturón de actividad de Centroamérica, que vemos aquí. Una zona importante es la falla sísmicamente activa, que es la falla volcánica, perdón, la falla Motagua-Polochique, que es una de las que produce gran actividad sísmica en la región. Es un volcán con composición traquiandesítica. Aquí ven una figura con distintas composiciones y pues ahí se han generado una serie de mezclas de magma. Se estima que este volcán inició su formación hace 300.000 años. En esos 300.000 años culminaron con la conformación y destrucción de domos de lava que crecieron ahí en ese interior, de lo que se conoce como, a raíz de esa destrucción de esa actividad explosiva, generó un cráter que se le llama Soma. En esta imagen de la derecha, aquí lo tenemos, esta zona en negro. Este cráter Soma en la actualidad alberga el cráter Lago que vieron en la figura anterior, que tiene 1 kilómetro de diámetro y unas paredes verticales de 140 metros. La altitud del piso de ese cráter es de alrededor de 860 metros. Fuera del cráter Soma se han formado algunos domos que han sido también destruidos por erupciones. Este es el cráter Soma y algunos domos han crecido en el exterior de ese cráter y han generado también flujos piroclásticos derivados de esa erupción, de esas erupciones. En ese cráter Soma se han producido flujos piroclásticos hace 50.000 años y durante los últimos 8.000 años se han producido varias erupciones en ese cráter Soma. Aquí tenemos las erupciones, 7.000 años, 3.700, etcétera, etcétera. Y la más importante antes de la 1982 es esta de 550 años. En el ínter de esas erupciones, pues se han formado y se han emplazado domos en ese cráter Soma que se han destruido con esas erupciones que ustedes pueden ver ahí. Hago referencia a esta erupción de hace 550 años que, de acuerdo a Macías, en el 2003, existen evidencias de que esa erupción fue mayor que la de 1982. Aquí tienen una imagen, dos esquemas. La erupción de 550 años probablemente produjo una erupción pliniana que tuvo una altura de columna de 31 kilómetros. La erupción del 82, erupción pliniana, alcanzó cerca de 27 kilómetros. Esa erupción de 550 años probablemente fue con un cráter muy similar como el que tenemos en la actualidad. Y recordar que la erupción del 82 fue por la destrucción de un domo. Muy importante, hay evidencias que probablemente esta erupción de 550 años afectó a la cultura zoque y en menor grado tal vez a la cultura maya, de ahí la figura que estoy poniendo ahí. Hablemos de la erupción del 82. Esta erupción representa el desastre por actividad volcánica más relevante en los últimos años en nuestra República Mexicana. De ahí su relevancia. Como antecedente, un estudio de la Comisión Federal y Electricidad de Canula y Rocha del 81 ya nos hablaba de que ahí había actividad en la zona del Chichón, independientemente de las que le referí de 1933, y los autores ya nos decían que el Chichón podía entrar en actividad. Lamentablemente solo se quedó en un reporte interno de la Comisión Federal de Electricidad y no se divulgó.
De acuerdo con De la Cruz Reina en el 2009, nos indica que en marzo del 82 y después de un periodo de reposo, como ya vimos, de casi 500 años, se produjo una erupción explosiva que nos produjo caída de ceniza húmeda en las zonas cercanas y de ceniza fina que alcanzó cerca de 200 kilómetros de distancia y provocó el cierre de aeropuertos y carreteras. Posteriormente, el 3 y 4 de abril, es decir, en una semana y media vamos a tener un aniversario nuevamente de esta erupción del 82. Se produjo dos fases plinianas con BI cerca de 5. Lamentablemente se produjo el deceso de 2.000 personas y el desplazamiento de aproximadamente 20.000 personas y produjo múltiples daños económicos en la región. Aquí tienen una serie de imágenes del lado derecho, producto de esa actividad eruptiva. Ustedes pueden ver ahí cómo hubo colapso de techos, interferencia en las comunicaciones, era muy difícil transitar en la región, son imágenes de la Cruz. Esta imagen del centro, ustedes ven ahí, pueden ver como que restos de una especie de, como de una construcción, se trata de una iglesia, son los restos de las paredes de la iglesia de Francisco León. Francisco León es una población al sur del volcán. Esa iglesia, pues solo pueden ver que quedan como cerca de 1 metro de sus muros de roca, de piedra, y restos ahí, la puerta ya no está. Entonces, esto lo produjo un flujo y una oleada piroclástica que llegó a ese sitio. Entonces, la imagen de la derecha es la imagen de la erupción del 3 de abril del 82 tomada por De la Cruz Reina. También existe su mapa de peligros. Aquí lo tienen, publicado por la universidad, específicamente por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Si entran ustedes a esa página, pueden descargar este mapa de peligros. Aquí tenemos en amarillo las zonas que potencialmente pueden ser afectadas por lahares. En zonas en rojo, áreas que pueden ser afectadas por eventualmente flujos piroclásticos y oleadas piroclásticas, eventualmente por balísticos. Eh, existe tal vez la posibilidad de que haya flujos de lava, o no está muy claro, pero sí los otros peligros. Y en zonas, en unas líneas como punteadas, se enmarcan las zonas potencialmente o las áreas que pueden ser afectadas. Por ejemplo, si vemos del lado izquierdo, aquí se alcanza a ver 3 centímetros. Es decir, que toda la zona que esté adentro de esa área, existiría la posibilidad de que pueda ser afectada por caída de ceniza de hasta un espesor de 3 centímetros. La actividad y monitoreo actual del volcán El Chichón. Aquí tenemos del lado izquierdo una imagen de Rosales, allá del año, si no mal recuerdo, es del 2002, esta imagen. ¿De qué se trata la actividad que tiene este volcán? Tiene actividad sísmica, hay sismos en este volcán. Tenemos este lago ahí en el interior. La actividad que consiste ese lago crece y decrece, principalmente afectado por el sistema hidrotermal, es decir, por actividad freática del mismo volcán. La dinámica de ese lago está afectada por eso que acabo de referir. Aquí tenemos una imagen de abajo del año 2023 para ese mismo cráter, entonces pueden ver el lago disminuido y el lago en crecimiento. De hecho, en ese 2023 es uno de los mayores volúmenes para ese lago volcánico. En conjunto, la UNAM, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el CENAPRED realizan la vigilancia y el monitoreo para este volcán. ¿Qué se realiza? Se realizan muestreos periódicos de ese lago y de algunos manantiales y nacimientos alrededor del volcán. Se mide la deformación del exterior y de algunos puntos del interior del volcán. La UNAM colocó recientemente una estación de GPS en el estación Viejo Volcán. Aquí pueden ver ustedes en medio una imagen de las casetas sísmicas de la UNICACH. Se encuentran monitoreando en tiempo real la actividad sísmica de este volcán.
En términos de la exposición, si nuevamente trazamos un radio en la parte central del volcán, un radio de 30 kilómetros, de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgo, tendríamos que dentro de ese radio se encontrarían en exposición cerca de 61,000 viviendas, 195,000 personas, alrededor de 1,200 escuelas, 115 establecimientos de salud y aproximadamente 40 supermercados. Entonces, es muy importante pues estar atentos con este volcán, con el volcán El Chichón. Finalmente, vamos a hablar sobre lo que es el campo volcánico Chichinautzin. El término Chichinautzin, nuevamente, nuestras culturas prehispánicas, principalmente náhuatl, que estaban mexicas, que estaban aztecas, que estaban asentados en la parte central, le llamaron Chichinautzin, cuyo término significa señor que quema. Entonces, con la pura acepción ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de vulcanismo. Entonces, el campo volcánico Chichinautzin se ubica principalmente en la región sur de la Ciudad de México y en lo que son la porción sur del Estado de México, tanto al este como al oeste del mismo. Entonces, aquí lo tenemos en este mapa indicado del lado derecho, en toda esta zona gris. Entonces, este campo volcánico cubre una extensa área, cerca de 1,400 kilómetros cuadrados, y abarca desde la zona este del Nevado de Toluca hasta la zona oeste, del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, toda la zona gris. Y incluye cerca de 220 estructuras monogenéticas principalmente que han tenido actividad de acuerdo a la geología en el Pleistoceno y lo que nos importa más en nosotros si nos interesa la actividad holocénica. Es de composición andesítica basalto y andesita basáltica. Les dejo un dato, probablemente la tasa de recurrencia de actividad volcánica para la región es de alrededor de 1,200 a 3,000 años, que se encuentra dentro de este campo volcánico. ¿Qué localidades? Pues tenemos las alcaldías Tlalpan, parte de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, los municipios de Juchitepec, Ozumba, dentro de en la porción este del Estado de México, algunas zonas del Estado de Morelos, municipios de Tepoztlán, algunas porciones de Yautepec, de Cuernavaca, en el este del Estado de México, municipios como por ejemplo Metepec, eh, Santiago Tianguistengo, etcétera, etcétera, y algunas partes inclusive de Toluca. Este campo volcánico Chichinautzin, aquí tenemos del lado izquierdo una imagen de satélite, donde se puede ver con claridad algunas zonas de este campo volcánico, que serían estos pequeños círculos, como el que marco, estoy tratando que se pueda ver el cursor. Algunos de estos campos, algunos volcanes monoclínicos son todos estos que están aquí. Y en medio tenemos un mapa geológico. Voy a hablar ahorita muy rápido sobre 5 ejemplos de actividad de estos volcanes monogenéticos, que serán el volcán El Pelado, que está aquí en amarillo, el volcán Chichinautzin, el Huespalapa, que es propiamente un pequeño campo dentro del campo Chichinautzin, el volcán Jumento, que se encuentra por acá arriba, aquí no se alcanza a ver indicado, está por Topilejo, por esta zona, y por supuesto el volcán El Xitle, que es el que más famoso de todos ellos. El volcán Pelado, el Pelado, es un volcán tipo escudo, monogenético, que tiene una altitud de 3,600 metros y tiene una altitud respecto a la cota media de la región de 200 metros de altura. Aquí tienen una imagen de Gilbert del 2016, el cono principal,
Y aquí está el mapa geológico del Pelado, publicado por Lorenzo en el 2018. Entonces, ¿cuándo ocurrió la actividad del volcán El Pelado? Se tienen estudios que ocurrió entre 200 a 1850 años antes del presente. Inició con una erupción tipo estromboliano, tuvo flujos de lava con un espesor de 15 a 20 metros y un alcance o recorrieron una distancia a partir del centro de emisión de entre 8 a 9 kilómetros. En medio pueden ver una imagen de los depósitos de los productos volcánicos que arrojó este volcán, caracterizados por bombas, cenizas y lapille, que se encuentran estratos, aquí los pueden ver, y que alcanzó a emitir un volumen de entre 1 y 2 kilómetros cúbicos. Esto es una masa de productos muy, muy importante. Es donde se encuentra este volcán Pelado. Si ustedes van recorriendo la autopista que va de México a Cuernavaca, pasando la caseta de Tlalpan, alrededor de unos 10 o 15 minutos van a empezar a ascender y van a llegar a la meseta de la zona de Parres o de Tres Marías inclusive. Entonces, después de recorrer unos 10 minutos, del lado derecho van a ver con claridad este cono principal, que es este cono que se llama el Pelado. El siguiente volcán sería el volcán Chichinautzin, que le da el nombre de hecho a todo el campo. Es un volcán tipo escudo, tiene alrededor de 3.480 metros sobre el nivel medio del mar y una altura sobre la cota media de la región de 160 metros de altura. Su actividad principal ocurrió entre 800 a 1835 antes del presente. Su actividad inicia como una erupción fisural, es decir, se apertura en el terreno una fisura y por ahí empieza a emitirse lava. Posteriormente se empieza a crecer ahí o se forma el cono eruptivo, el cono de escoria. Está caracterizado por tener rocas andesíticas basálticas, flujos de lava con un espesor de 10 a 20 metros. Tuvo un alcance de los flujos de lava de 14.5 kilómetros. Del lado derecho, aquí tenemos, les indico el centro eruptivo, y las lavas de este volcán recorrieron tanto al norte como hacia el sur. Las lavas hacia el norte llegaron hasta cerca de Topilejo y hacia el sur alcanzaron zonas próximas ahí de Tepoztlán y inclusive cerca de Tepoztlán. Tuvo tubos de lava, se formaron tubos de lava en estos flujos de lava y tuvo alrededor de un volumen emitido de 1 kilómetro cúbico. El volcán Guespalapa, que es propiamente un pequeño campo, eh, tuvo su actividad en un 2800 a 4000 años antes del presente. Son rocas basálticas, flujos de lava tipo AA con un espesor promedio de entre 10 a 20, alcances de flujos de sus flujos de lava de cerca de 25 kilómetros. Aquí lo pueden ver en rosa en este mapa geológico. Aquí estaría el volcán en su centro de emisión. Los 25 kilómetros cerca de recorrido de los flujos de lava y están hacia el este de la zona de Cuernavaca, caracterizado por una emisión de bombas volcánicas de 30 centímetros a 2 kilómetros de su centro de emisión y un volumen emitido de cerca de 1.1 kilómetros cúbicos. Volcán Jumento a la derecha, cerca de 3.480 metros de altitud. Vean que estos volcanes de los que he referido alcanzan entre 160 a 200 metros de altitud sobre la cota media de la región. Es decir, son muy estándar su altura. Tuvo una actividad 2000 años antes del presente, caracterizada por una erupción estromoliana, rocas basáltico-andesitas, flujos flujos de lava con un espesor de alrededor de 20 metros y un alcance de 2.5 kilómetros. Menor volumen emitido, 0.04 kilómetros cúbicos. Finalmente, el volcán El Xitle, 3.100 metros de altitud, media sobre el nivel medio del mar y 140 metros de altura. Erupción ocurrió hace 1670 años antes de hoy. Entonces, ¿por qué quise mencionar los otros volcanes? Porque ustedes pueden ver
que la actividad se concentra entre 1300 a 1670 años antes de hoy. ¿Qué quiere decir? Que no solo el Chitle, sino una gran cantidad de conos estuvieron activos en este campo volcánico. Rocas basálticas andesíticas, flujos de lava con un espesor de 20 metros y tuvieron un alcance de 12 kilómetros a partir de el centro de emisión, un volumen emitido de 1 kilómetro cúbico. Aquí tienen en medio el mapa del flujo de lava principal de este volcán y pues está alcanzando zonas que en la actualidad son densamente pobladas, principalmente. Nosotros tenemos la ciudad universitaria asentada sobre esos flujos de lava y algunas otras zonas de la zona sur de nuestra Ciudad de México, de la delegación Tlalpan principalmente. ¿Cuál es la influencia en la región de este campo volcánico Chichinauhtzin? Xitle, la erupción del Xitle, existen evidencias que afectó la zona de Cuicuilco, ahí se encontraba sentada una cultura prehispánica, que hay evidencias de que esta actividad provocó la migración de esta cultura hacia Teotihuacán. Entonces, no sabemos cómo interactuó con las demás culturas, este campo con las demás culturas de la región, pero existen evidencias de que probablemente afectó a otras culturas prehispánicas de la región central de nuestro Valle de México. Finalmente, de acuerdo a los indicadores municipales de peligro y exposición publicados en el Atlas Nacional de Riesgos, ustedes lo pueden ver del lado izquierdo, podemos ver que de acuerdo al peligro volcánico es una zona con muy alto peligro. Y de acuerdo al Atlas Nacional de Riesgos, si trazamos nuevamente, pero a un radio de 30 kilómetros, como teniendo como centro eruptivo el Xitle, existirían en ese radio de 30 kilómetros potencialmente expuestas cerca de 12 millones de personas, 4 millones de viviendas, 13,000 escuelas, 1,658 establecimientos de salud, 2 aeropuertos, 4,000 supermercados, 42 presas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tienen ustedes a disposición mi correo electrónico, en el cual si tienen alguna duda pueden contactarnos y estoy a sus órdenes para alguna posible pregunta. Muchas gracias.